Qué hermoso es recordar lo que Dios hace. Qué hermoso es cada vez que lo celebramos, lo recordamos, eso que traspasa nuestro corazón y nos da convicción. Yo no sé usted, un año más recordándolo y un año más que me puedo agarrar de esa verdad para continuar en aquello que Dios ha permitido a mi vida. Ese es el deseo, amado, usted que hoy nos visita, que hoy nos acompaña, que quizás coquetea, y digo con respeto esa frase, con el Evangelio, porque le agrada lo que ve, le agrada lo que escucha, a pesar de cómo podamos ser los seres humanos, pero todavía no ha entendido, todavía no ha comprendido la magnífica obra de lo que ocurrió en la cruz del Calvario a favor del ser humano. Y esa quizás sea entonces la partecita que nos corresponde en este momento. No cantamos, ya usted escuchó el drama, no dramatizamos. Vamos a sencillamente tratar de dejarle saber a usted la necesidad de Jesucristo que tenemos. Hay algo con lo que entonces quisiera yo comenzar, y es recordando el título. El título ha estado ahí todavía. ¿Y qué dice? Al tercer día. ¿Cómo llegó ahí? Se dramatizó. Posiblemente usted es de las personas que piense, pero eso es historia. Eso lo cuenta un libro que tiene muchos cuentos y muchas historias, incluso dicen algunos fábulas. Pero ¿cómo se llegó ahí? El domingo pasado, la pastora les habló de una persona que afirma su mirada. Una persona que por amor, por obediencia y por un propósito, por una agenda del cielo, afirmó su rostro hacia Jerusalén. Allí en Jerusalén vimos y si usted ha visto alguna otra película que toque esos puntos o ha escuchado algún otro sermón sobre eso, se habla de una entrada triunfal. Se habla de una sociedad o un pueblo en ese momento que identificó un pequeño burrito, un burro, un asno, el cual cargaba a alguien que había sido muy bueno con muchos. Y allí hubo vítores y Hosana, Hosana, el hijo de David. La historia sigue contando detalles como que de repente entran al templo y se vuelcan las mesas de los campistas y hay un corre y hay una molestia y hay una incomodidad y la historia sigue caminando. Llegamos al punto de una noche de mucha confusión, de mucha celebración íntima, de conversaciones secretas, porque entre ellos había esa dinámica de la duda de todo lo que habían vivido esos últimos días. Jesucristo se levanta, se ciñe una toalla, le lava los pies y en la conversación les dice que iba a morir, que había llegado su hora, y si usted estuvo el viernes, le dejábamos saber la señal que aquellos griegos que llegaban a la fiesta, inquietados por conocerle, le dejaron saber al Señor que su propósito o su momento en la historia había llegado. Y hoy traemos un tema, al tercer día. La hermana que produjo el drama tiene estos detalles de lo que es el lenguaje y utilizó esa frase, al tercer día. ¿Cómo se llega ahí? Vengo a tocar un detalle bien importante. Algo que usted y yo chocamos mucho. Me voy a salir de la historia. Me voy a salir de lo que se cantó y de lo que se dramatizó, aún tratando de comprender la cabecita de Pedro,
que fue una de las más impactadas ese día. ¿Cómo se llegó ahí? La Biblia dice en Isaías capítulo 53 y específicamente el versículo 7. Yo quiero leérselo porque me da mucha información. Algo, como dije, con lo que usted y yo chocamos. Dice ese versículo, y la página decidió perderse, pero está aquí y ella no me va a ganar. ¿Me quiere ganar? Sí. Ahí está. Y dice ese Isaías 53, 7, 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías hablaba del Mesías. Isaías identificaba algo que es importante tomarlo en cuenta y quizás agarrar nosotros hoy esa herramienta, por más difícil y complicada que suene. Porque esa es la razón de estas celebraciones. Yo decía el viernes que no se trata de recordar, no se trata de caminar con la palmita, no se trata de cumplir un horario, de participar y calmar mi ansiedad participando de la tradición. Esto es mucho más profundo. Estas son las oportunidades que Dios tiene de revelársele al hombre y de afianzar a una iglesia para los tiempos que le están tocando vivir. Aquí dice la Escritura que ese tiempo de angustia del Señor lo pasó en silencio. Ahí es que está el dilema. Que yo vengo a tratar de contestarte cómo yo, como ser humano, llego a mi tercer día. Porque esa es la razón. Si yo recibí a Jesucristo en mi corazón, lo que Él vivió de manera terrenal, yo lo tengo que vivir ahora en mi espíritu. ¿Por qué? Porque yo he creído que Cristo vive en mí. Él dijo en su palabra, y es la razón de ser por la que te preguntamos y siempre te invitamos a aceptarlo públicamente. No es incomodar, no es avergonzar, no es señalar, es vivir una experiencia que marca la diferencia en nosotros. Él dijo, yo y mi Padre haremos morada en vosotros. Cuando yo acepto y le digo, Señor, yo recibo lo que hiciste por mí. Yo recibo tu sangre. Yo acepto mi culpa. Dice la Biblia que Él entra a morar en nosotros. Por ende, lo que recordamos y leemos en la Escritura comienza a experimentar a suceder en nosotros. No leemos, repito, por leer. Leemos para entender las situaciones por las que vamos a estar pasando. Cada persona que por alguna razón son los escritores inspirados por el Espíritu redactaron en la Biblia que ha llegado hasta ahora, están ahí para que tú te identifiques y digas, caramba, en ese escenario estoy yo. En esa adversidad estoy yo, en ese problema, o si la quieren la más bonita de todas, en ese proceso. Me estoy portando bien este fin de semana. Estoy siendo dadivoso, regalando lo que usted quiere. Así que hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Si Él tuvo que esperar al tercer día para vivir lo que usted hoy recordó aquí, la victoria, lo que se cantó, vencer la muerte, lo que se dijo, lo que se ha participado, lo que dice la Escritura en tu vida, yo necesito recordar contigo cuál fue la manera en que lo hizo. Y el profeta Isaías me dice que Él guardó silencio. A diferencia, si me permite recordar rapidito,
de un escenario en donde, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis aparece mi primer Adán. Jesucristo es contado como el segundo, por eso hago la salvedad. Dice la Escritura que en aquel primer momento de interacción, en la caída del hombre, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Justificarse, defenderse. Al esconderse detrás de aquel arbusto y ante la insistencia de un Dios que se le presentaba para la conversación diurna, para el café mañanero, para el té, si usted es de los que les gusta, para la sencilla conversación, que fue lo que hizo al identificarse el error que había cometido, sin entrar en el argumento, por un lado la mujer y por otro lado la serpiente. Sin embargo, Jesucristo no tuvo argumento. Y el profeta Isaías dice que en silencio caminó hacia su destino. Así que tengo un Dios que con la mirada se enfoca y con su actitud camina hacia su propósito. Entiéndase, al tercer día. Dije al principio que es interesante porque es uno de los conflictos más grandes que usted y yo tenemos. Y hoy en día mucho más. Las redes saturadas de mentiras, de las mal llamadas allá en España, Castilla la Vieja, las fake news. Estamos siendo bombardeados a diario ¿con qué? Con tú me dices, yo te digo. Los políticos del mundo entero, vamos. ¿Cuál es su deporte favorito? Mentir. Los economistas, mentir. Y usted ahora mismo no sabe muchas veces quién está diciendo la verdad y quién no. No se excluya. ¿Por qué? Porque es parte de lo que heredamos. Es parte de lo que somos. Esa constante en tratar de evadir responsabilidad. Esa actitud de defender nuestros llamados derechos. Hoy todo el mundo habla de derechos. Pocos recordamos responsabilidades. Hoy estamos siempre a la defensiva. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie nos pise. Pero debemos de reflexionar y decir qué yo puedo sacar en esta actividad hoy. De qué yo puedo obtener de este drama. ¿Para qué yo vine hoy a recordar un domingo de resurrección? ¿Para que me den el huevito de Pascua? ¿Para que me den un obsequio? ¿Para sentirme bien? ¿Para qué? Pues yo te tengo noticias. Viniste a recordar cómo se llega al tercer día. ¿Cómo yo llego al momento de mi victoria? ¿Cómo yo puedo vencer los obstáculos que estoy enfrentando? Que hasta el día de hoy lo hago y tiene que darme el beneficio de la duda. No le conozco a todo el mundo. No estoy en su cabeza. Pero de que sé que está pasando sin sabores, yo sé que está pasando sin sabores. La adversidad es el orden del día. El dolor, el quebranto, la mala noticia, el problema en el matrimonio, el problema con los hijos, el problema en la familia. Todas esas cosas nos tocan. El trabajo nos exige. La remuneración no nos da. Escuchamos las noticias de la guerra. Escuchamos la noticia de los intereses de aquel, del otro. Y en ese maraña, en ese marasmo que estamos viviendo, nosotros también queremos ¿qué? Sobrevivir. ¿Y qué aprendimos? ¿Cómo sobrevivimos? Hablando, desahogando, demandando, exigiendo. Pero debes de darme la razón. Debes o deberías. De que sé que no te ha dado resultado. De que no está ocurriendo lo que tú esperas. De que por más que te defiendes, lo que hacemos es hundirnos más. Que por más que tratamos de analizar, no alcanzamos la respuesta que queremos. Sin embargo, hoy estamos recordando a uno que fue bueno, a uno que lo que hizo fue bien, que en medio de la traición, que en medio del sinsabor, que en medio de los puñetazos, que en medio de las espinas, que en medio del latigazo, que en medio de la burla y el escarnio, guardó silencio y al tercer día resucitó. La Biblia dice en el libro de Sofonías
capítulo 3, versículo 17, dice algo espectacular. Jehová está en medio de ti. ¿Lo escuchó en el drama? Yo lo escuché. En medio del argumento de los discípulos, se veía muy bonito. En medio de sus argumentos, en medio de cosas que quizás la Biblia no redacta y nos deja saber, del conflicto entre la culpa, la vergüenza, la molestia, la incomodidad, la rebeldía, lo vendí todo. ¿Y qué ha pasado? Vamos, seamos sinceros con nosotros mismos. Hay cosas que venimos al Señor y decimos, no salieron como yo quiero, por ende me molesto, me incomodo, me rebelo, me justifico, me defiendo. Yo los escuché, le presté atención, pero apareció otro personaje que fue lo primero que les dijo, los estoy escuchando detrás de la puerta. Estoy escuchando el miedo, estoy escuchando el coraje, estoy escuchando la frustración, estoy escuchando eso que no te deja estar en paz y entender que mi victoria es tu victoria. Eso es lo que estamos recordando hoy. Que en vez de estar peleando con nuestra fuerza y en vez de estar tratando de ganar terreno con nuestras palabras y nuestra lógica, nuestra razón, nuestros estudios, nuestra capacidad, Dios nos está queriendo decir, ¿sabes qué? Yo vencí en el silencio. Y Sofonías dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Incongruente el análisis. Incongruente. Porque al hombre el silencio es señal de debilidad. Pero aquí dice que estaba poderoso. Poderoso. Y sigue diciendo, Él salvará. ¿Cómo? How could be? Está colgando. Está detrás de esa piedra. Está muerto. No lo decían ellos. No lo estoy diciendo yo. Lo decían ellos. Allí se levantó uno y dijo, yo lo vi muerto. ¿Qué fue? ¿Que tú no lo viste? Guapo de barrio le dicen. Pero era la realidad. Entonces, ¿qué está diciendo Sofonía? Un cántico, un poético, un tratar de manipularnos. No, de ninguna manera Él me está manipulando. Me está diciendo algo que es importante recordar. El cielo no opera por lo que ven como ven mis ojos. El cielo opera por fe. Lo que para el hombre es debilidad, para Dios es victoria, es poder, es magnificencia, es gloria. Y cuésteme lo que me cueste, necesito aprenderlo. Lo más seguro es que al principio diga 2 o 3 disparates y me enrede más de lo que debía haber evitado. Pero la realidad es que el profeta sigue diciendo en el libro de Sofonías, y déjame terminar y llegar ahí, dice, se gozará sobre ti con alegría. Él es poderoso y se está gozando sobre mí. Y yo acá sufriendo como 3 en un zapato. Y yo acá con deseos de explotar. Y yo acá con deseos de decir 4 cosas y 2 más. Yo con deseos de defenderme. De decir que tengo la razón. Que es injusto lo que estoy viviendo. Que no es correcto. Es más. Mire, pastor, cállese. Que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Así es la vida. Así es. Así es esto. Y de repente veo donde no hay. Y fulano me hizo, y sutano me hizo, y perencejo me hizo. Y tú no entiendes. Pero aquí dice que estaba poderoso y alegre a mi lado. No entiendo. Se gozará sobre mí con alegría. Y aquí viene el por qué toma el texto. Dice, callará de amor.
Entonces Isaías me está diciendo que se cayó camino a la cruz. Y ahora me está reforzando algo que desde el domingo pasado estás escuchando. Afirmó su rostro por amor. Cayó de amor y llegó al tercer día. Cuando le decían defiéndete, no vaya a la escritura ahora, solo recuerde películas que sé que ha visto. ¿Qué le decía a Pilato? Yo tengo poder para sacarte libre. Y le decía, solo detalles. Jesucristo esos días hablaba solo cosas específicas, cumplimiento de palabra profética para dejarle saber a la iglesia que Él era el que decía ser. Y segundo, esas gotitas de saber para sostenernos a nosotros en momentos difíciles. ¿Y qué fue lo que dijo? Le dijo a Pilato, mira Pilato, no me voy a defender, pero ten algo por seguro, quien te está dando autoridad no es tú, no es el imperio romano, es mi Padre. Y lo que yo estoy viviendo ahora es voluntad de mi Padre. Así que el que ha permitido esto en mi vida, como yo lo conozco, yo sé que me sacará airoso. Entonces la realidad del conflicto del silencio en nosotros no es el solo hecho del deseo de estar justificándonos de arriba abajo. ¿Sabe cuál es la realidad? La desconfianza que tenemos en un Dios que nos dice, te amo. La realidad de nosotros no es otra. De esa desconfianza, de haber sido heridos y del bombardeo continuo. Porque, mire pastor, como tú quieres que yo crea, porque el diagnóstico médico dice que yo lo que tengo es cáncer. El diagnóstico médico dice que mis riñones no funcionan. El diagnóstico médico dice esto. Pero si usted hoy vio ese drama y fue impactado al tercer día, yo le digo que todavía hay una esperanza de un tercer día para su vida. Yo me paro aquí hoy a decirte, hay esperanza, pero necesitamos aprender a guardar silencio en su presencia como Él caminó esos momentos. ¿Qué hizo ese guardar silencio? ¿Qué permitió? ¿Que abusaran de Él? No. El poder escuchar una voz sublime que le decía, yo estoy contigo. Esa es la diferencia. Que cuando usted se va al toma y dame del lenguaje de este mundo, no hay espacio para escuchar una voz sublime que te diga, yo tengo la última palabra. Yo tengo la última palabra. ¿Cómo se escucha esa voz? ¿Cómo se escucha esa voz? Silencio, sí. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de esa voz? Que mientras más usted se calla, más musarañas pensamos. Esa es de mis abuelos. ¿Alguien más la sabía? La frase de musaraña. Esa es bien boricua y se me fue ahí enredadita. Así que de allá de algún otro sitio, si no la entendiste, significa ese espagueti de palabras que escuchamos en nuestro interior. ¿Cómo callo esas voces? Entonces, ¿cómo yo puedo guardar silencio ante un Dios que me dice confía? Porque tu tercer día está en mí. Cuando esas otras voces me siguen gritando y hablándome de derechos, de derrota, de abuso, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Cultivando una relación.
Quiere decir que si usted ha estado compartiendo con nosotros estos días, la invitación es a cultivar una relación, a tomar una decisión de introducir a alguien que vale más de lo que usted pueda creer, que lo hace llegar a concluir y pensar que esto es una pérdida de tiempo cuando tiene otras cosas que hacer. El permitirle hacerlo comprender y dejarle saber entonces, mira, ¿sabes qué? Yo no soy esa pérdida de tiempo que tú crees. Déjame demostrarte que lo que cultivas en mí redunda en la victoria. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Del tercer día. El tercer día, el día de la victoria. El día donde la muerte fue derrotada. El día donde aquello que ocurrió una vez es derrotado. Ese fantasma que te persigue es derrotado. Esa vergüenza que arrastras es derrotada. Esa culpa es derrotada. Ese mal diagnóstico, ese yo no sirvo para nada es derrotado. Eso es lo que hoy estamos realmente celebrando. Que mientras más me rindo, mientras más cultivo, más puedo experimentar la victoria que Cristo experimentó. De eso es que esto se trata. A fin de cuentas, de eso es que esto se trata. Usted puede hoy enmarcar y quizás reconocer errores en lo que vio y decir, esto a mí no me gustó. Otros pueden decir, qué lindo estuvo, qué bonito. Gracias, tanto por uno como el otro. Pero aquí lo que estamos buscando es que usted haga suyo esta experiencia. Que usted haga suyo esta experiencia. Y usted comprenda que en la medida en que yo pueda cultivar el silencio que restaura, yo paso de mi calvario a la resurrección. La victoria del tercer día. El cambiar mi historia. El experimentar la restauración. El ya no tener el peso de que alguien hizo, dijo o dejó de hacer. De eso es que esto se trata. Para eso Cristo vino a la tierra. Para deshacer toda obra que había comenzado aquel día en el Edén. Cuando el hombre, ante el error, ante el pecado de haber desobedecido, decidió justificarse. Hoy todo el mundo hacemos lo mismo. Todo el mundo hacemos lo mismo. Siempre la culpa es que huérfana. ¿Se acuerda de eso? La culpa es huérfana. Así estamos. Si no es el gobierno, es la familia, es el amigo, es el vecino, es fulano, es perencejo y todos los anejos posibles. Pero yo vine a decirte hoy, Cristo guardó silencio por amor. Y cuando viene fuerte a mi vida, hacia esa dirección me lleva. Yo no puedo decir, y estoy cerrando, porque lo quiero invitar a la cena del Señor hoy. Sí, pastor, qué bueno. No quiero que se vaya, quiero que participe de la cena con nosotros. Cerremos este día espectacular. Pero yo quiero decirte, si yo digo que Cristo está fuerte en mí y pienso que la sabiduría que me va a dar es para seguir argumentando, me equivoqué. Apenas le conozco. Me ha costado lágrimas. Me ha costado. Pero en la medida que me he dejado enseñar, he visto que sí, que Dios es fuerte, poderoso, gozoso en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque aprendí a guardar silencio a la expectativa del tercer día. Dije que terminé. El silencio
al que me refiero, y quiero decirlo meridianamente claro, no estoy hablando de esa timidez que te embargas, porque aún sobre eso que tú llamas, es que yo soy así, soy tímido, te tengo noticia. Hasta eso se rompió en la cruz del Calvario. Es que yo no quiero que me hieran más, por eso es que yo dejo que me pisoteen. No estamos hablando de ese silencio. Estamos hablando de un silencio que te hace levantar tu rostro y caminar en la dirección que Dios tiene para ti. Como bien dice la iglesia Mensajeros del Señor, derecho hacia adelante a conquistar lo que Dios tiene para tu vida con el rostro erguido. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Incline su rostro y déjeme orar por usted. Déjeme orar. Y mire, amado, comprenda. La iglesia no está para majaderearle. La invitación sigue en pie. ¿Qué invitación, pastor? No se vaya sin el Señor. No se vaya, pastor, pero yo tengo al Señor en mi corazón. Perfecto. ¿Tú levantaste alguna vez tus manos delante de los hombres y le dijiste al Señor, yo te recibo, yo te acepto? ¿Tú aceptas esa sangre sobre tu vida? ¿Tú aceptas esa culpa? De eso es que esto se trata. ¿Por qué? Porque eso me hace partícipe de la victoria del tercer día. El identificarme con su cruz me hace partícipe del tercer día. Quiere decir que puedes escuchar sermones mucho más bonitos del que yo acabo de traerte, más elocuentes, más profundos. Puedes hacerlo, no tengo problemas. Yo lo que tengo te doy porque me viene de Él. Pero si tú no haces ese ejercicio alguna vez, no vas a poder participar ni de la bendición del tercer día. ¿Por qué? Porque no te identificaste con lo que ocurrió. El mundo afuera dice que todos somos hijos. Y solo el que recibe al hijo se convierte en hijo. Muchos lo que hacemos es existir. Muchos están molestos con la iglesia porque no pueden experimentar lo que los predicadores o los que están al frente dicen. Ay, yo fui a esa iglesia para que oraran por mí y me sanaran y estoy peor. Quizás deberías de detenerte y preguntarte, ven acá, lo que pasa es que para experimentar el tercer día yo tenía que identificarme con la cruz. Lo hiciste. ¿Te identificaste con la cruz? ¿Te identificaste con lo que ocurrió? Porque la Biblia dice que Él murió por todos nosotros para romper la maldición que arrastraba el hombre. Para entonces hacernos partícipes de la bendición del tercer día. Y yo te exhorto donde estás. Yo te exhorto en el día de hoy. No te excuses más. No postergues más. Dile al Señor, Señor, yo quiero identificarme con eso. Y si tú supieras y entendieras, porque el día que yo lo hice, yo quedé de una pieza. ¿Sabes qué fue lo que yo descubrí un día? Yo dije, tú me quieres decir a mí, le dije al predicador, tú me quieres decir a mí que yo llevo toda esta vida arrastrando mis culpas y mis sinsabores, cuando en la cruz hace 2000 años aproximadamente yo fui perdonado y yo sigo arrastrando mi problema. Sí. ¿Y cómo es eso? Es que tú fuiste perdonado. Todo lo que Dios está esperando es que te identifique. Pero es que yo he sido malo. No importa. Fuiste perdonado. Entonces, qué interesante saber que hay mucha gente andando por las calles, perdonados, pero sin la experiencia del tercer día. Por eso es la insistencia
por unos momentos de decirte, recibe al Señor. Déjalo que toque la fibra más íntima de tu corazón. Y experimentes ese versículo que leí que dice que Él cayó por amor. Callará de amor. Wow. Wow. No te va a pedir nada. Ayer escuchaba en la caminata los mensajes y yo escuchaba y se trataba de decir a la comunidad, no estamos aquí para señalar, no estamos aquí para destruir, no estamos aquí para condenarte, estamos aquí porque el Señor te ama. Hubo silencio en la tumba, pero al tercer día resucitó. Me gustaría que el Señor resucitara también en ti. Me gustaría que te fueras con la experiencia del tercer día. Me gustaría que te fueras con la experiencia mucho más profundo. Es que yo fui criado en la iglesia. No importa. Puedes llevar muchos años en la iglesia y no haber experimentado la bendición del tercer día. No, mire, es que yo no tiro la piedra ni velo al guardia. Tranquilo. Yo lo que deseo es que te vayas con la bendición del tercer día. Señor, gracias por guardar silencio. Ese silencio me dice sobre tu convicción, sobre las muchas horas que pasabas en la presencia del Padre, fortaleciéndote para ese momento. Un momento que ningún hombre podría haber soportado. Para entonces, decirme que ahora quieres pasar lo que ocurrió ahí a mi vida. Que yo también lo experimente en los sinsabores que yo tengo. En mi lucha contra la enfermedad, en mi lucha contra los problemas que me roban la paz, que me quitan el sueño y me quebrantan. Para pasarme tu victoria, la victoria del tercer día, a esas cosas que me roban, a esa culpa, a esa tristeza, a esa depresión. Y comenzar poco a poco a enderezar lo que está torcido. Hasta el día de hoy me he excusado y he dicho que el problema son todos los demás. Por la vergüenza que quiero de que algún día alguien me diga, no, pero si el problema eres tú. Pero Señor, si el problema soy yo, ¿cómo tú quieres darme esa victoria a mí? Tantas preguntas sin respuesta. Y hoy solo te digo, Dios cayó de amor. Dios sabe por lo que estás pasando. Y Él te extiende la mano para darte la victoria, la bendición del tercer día. Padre, gracias. Padre, gracias. Insisto, habrá alguien hoy. Habrá alguien hoy. Alguien que diga, yo estoy cansado, pero no quiero dar mi brazo a torcer, pero de repente siente lo que sentiste en el culto. ¿Sabes qué? Lo que sentiste en los himnos, qué lindo estuvieron, ¿verdad? Eso que sentiste no fue otra cosa que el Espíritu Santo abrazándote. Aquí no hubo emoción. Aquí nosotros no te apelamos ni a los ruidos para tratar de afectarte, mucho menos las luces. ¿Sabe por qué? Porque confiamos que el Espíritu Santo es suficiente para abrazarte. Para abrazarte. El Espíritu Santo mismo. Eso que estuviste sintiendo fue el Espíritu Santo diciendo te amo. Te amo.
Eso que captó tu atención. Eso que captó tu atención fue el Espíritu Santo, el que ahora te está diciendo, te quiero dar la bendición del tercer día. Sal de aquí, identificándote con la cruz. Que de lo demás yo me encargo. El Dios que yo sirvo no te va a pedir nada. El Dios que yo te sirvo hoy mismo no te va a pedir, no, dame, quita. No, ese no es el Dios que yo predico. Predicamos un Dios que te enamora, lo dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Un amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre y todo lo soporta. Todavía insisto, unos minutos más. Ven al Señor. Ven al Señor. Acepta esa cruz y dile, Señor, aquí estoy. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias porque diste tu vida por mí. No te defiendas ante los argumentos. No lo hagas. Solo guarda silencio y recíbelo. Deja que sea Él el que quite el dolor, el que quite tu angustia, el que quite tu pesar. Vamos, deja que Él sea el que te embriague de amor, te enamore de amor. Que arranque el dolor. Que calle la voz que te persigue. Voces de fracaso, voces de frustración. Vamos. Quizás hay una voz, me está diciendo ahora mismo, hay una voz que está diciendo, pero es que ya es tarde para mí. Nunca es tarde. La Biblia dice que mientras el día dure, nunca es tarde. Y los dichos del pueblo dicen, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Se sabe de dónde salió el dicho? De la Escritura misma. Nunca es tarde. Ven al Señor y recibe la bendición del tercer día. Lo dije el viernes, si usted piensa que por su habilidad, su capacidad, su potencial, su disciplina, su instrucción, su apellido, todo lo que pueda tener por sus recursos económicos, usted va a llegar al cielo, le tengo noticias, no es así. Necesitas identificarte con la cruz, experimentar esa resurrección y empezar a caminar, aleluya, con la confianza de que un día estaremos con Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Señor, por la bendición del tercer día. Gracias por ese silencio. Gracias porque a diferencia de ese Adán, aleluya, que se justificó, tú te callaste, tú caminaste como oveja al matadero. ¿Por qué? Porque me amas, porque nos amas, porque amas al hombre. Espíritu Santo, yo lo que deseo, Señor, es que alguien más pueda experimentar lo que hemos experimentado. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por afirmar tu rostro. Gracias por obedecer la señal de aquellos griegos. Y gracias por callar, por guardar silencio, por solo decir las palabras necesarias. Retumba en mi corazón aquella, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y gracias porque la muerte no te venció. Y gracias, Señor, porque aquello que quizás estaba inconcluso y que quizás, Señor amado, el estar en aquel cuerpo humano te limitó, una vez resucitaste, lo continuaste. Porque nos deja saber que nada te impide que cumplas tu propósito en nosotros. Porque aquel Pedro que huía
inmediatamente lo restauraste. Y lo enviaste, aleluya, como nos envías a todos. Id pues, aleluya. Gracias, Señor, por la bendición del tercer día. Gracias por el silencio que restaura. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien más, amado, alguien más. No te vayas así como viniste. No te vayas así como viniste.